Bien, vamos a iniciar entonces con la unidad número 2. En la unidad número 2 vamos a ver lo que hace referencia a la ley de ejecución penal y responsabilidad penal. En este caso, uno de los artículos del Código Penal argentino que nos interesa es el artículo 34. Recuerden que en esta segunda parte de criminología estamos viendo otras causas que tenemos que tener en cuenta y que son importantes tener en cuenta justamente para entender la conducta delictiva, para entender si la conducta que está ejecutando una determinada persona tiene las características que requiere la ley, en este caso la ley argentina, para ser imputada, es decir, una conducta que sea punible. Esto es importante porque justamente lo que vamos a ver en esta unidad es que para tener en cuenta estos aspectos, para saber si una determinada conducta va a ser punible o no, la ley establece determinados parámetros que son los que vamos a ir conociendo a lo largo de esta unidad. Dentro de la criminología es importante entender este aspecto porque es algo que nos va a permitir tener una respuesta justamente a lo que sería la causa de lo que lleva a una persona a cometer una conducta delictiva. Entonces, muchas veces esa causa, más allá de que la conducta se haya realizado de forma típica y que sea una conducta antijurídica, pueden existir causales que impliquen que esa persona no tenga que ser imputada justamente por esa acción. Bueno, entonces, en primer lugar, lo que vamos a intentar entender, lo que vamos a intentar ver es qué es lo que es o a qué hace referencia justamente la palabra delito, o sea, qué es lo que es un delito para el Código Penal, en este caso de la República Argentina. Entonces vemos que por un lado, si nosotros buscáramos el significado, el origen de la palabra delito proviene de un verbo latino, que es delinquere. ¿Qué significa delinquere? Significa abandonar, apartarse o alejarse del buen camino o del camino señalado por la ley. Eso es el significado etimológico de esta palabra. Eh, entonces, ¿qué pasa? Que para poder definir al delito, más allá de su origen, del origen de la palabra, tenemos que tener en cuenta un sentido legal y también tenemos que tener en cuenta el término jurídico de esta palabra. Dentro de lo que tiene que ver el sentido legal, el delito se va a definir como aquella conducta que es contraria al ordenamiento jurídico. Una conducta que va a ser realizada ya sea por acción o que no va a ser realizada, es decir, que hay una omisión. Entonces, pero es una conducta que va contra el ordenamiento jurídico vigente dentro de un espacio o de un contexto espacio-temporal o sociocultural dado. Entonces, en este aspecto, recuerden que hemos visto varias veces que a veces determinadas conductas, de acuerdo al lugar donde se den y al momento en el que se den, van a ser antijurídicas, o sea, van a ir en contra del ordenamiento jurídico, y a veces no. Por ejemplo, un ejemplo que hemos venido desarrollando es el tema del aborto. El aborto, hasta hace pocos años, en la Argentina, era, era considerado un delito y actualmente ya no tiene esa carga antijurídica. También es cierto que el aborto, por ejemplo, en Argentina hace unos años no era un delito, pero en otros lugares ya había dejado de ser un delito. Entonces, por eso es importante tener en cuenta que es una conducta que va contra el ordenamiento jurídico de un contexto espacio-temporal y sociocultural dado. Eso sería en términos legales. En términos jurídicos, se define al delito como aquella conducta humana que va a ser típica, antijurídica, imputable, culpable y que se haya sometida a una sanción penal. Y también a veces a condiciones objetivas de punibilidad. Eso es la definición del delito en términos jurídicos. Entonces, teniendo en cuenta estos términos jurídicos, vemos que podemos hablar que el delito tiene una estructura, digamos que este término jurídico del delito tiene una estructura que está armada a partir de 4 componentes. ¿Cuáles son esos componentes? Son
que el delito está definido por una acción, porque contiene tipicidad, porque hay antijuricidad y también porque hay punibilidad. Entonces, ¿qué es la acción? ¿Por qué es importante la acción? Porque una de las condiciones, entonces, para que se dé el delito es que haya acción. Esto significa que yo no es que solamente puedo imaginar, o sea, no va a ser imputable el hecho de que yo me imagine que quiero cometer un delito. Por ejemplo, yo me imagino que quiero matar a una persona. O sea, que solamente eso esté en mi pensamiento, no va a ser imputable, no va a ser punible si solamente está en mi pensamiento. Tiene que haber una acción, no puede haber solamente la intención en mi pensamiento de haberlo querido hacer. Entonces yo podría declarar que bueno, que sí, yo sí tuve ganas de robarme esa manzana, pero si yo nunca ejecuté la acción, entonces ya hay uno de las condiciones del delito que no se está cumpliendo, que es justamente la condición de la acción. Entonces, no puede estar en el plano mental, sino que tiene que estar la idea desarrollada, tiene que estar llevada a cabo, tiene que haber sido ejecutada, tiene que haber una acción. Bueno, después, por otro lado, otro de los componentes vimos que es la tipicidad. ¿Qué es la tipicidad? La conducta típica es la conducta, es una conducta, un tipo de conducta que ya está incorporada en el Código Penal. En el caso de la República Argentina, en el libro segundo del Código Penal es donde están todas las tipificaciones de aquellas conductas que van a ser tomadas como delitos si una persona las lleva a cabo. Acuérdense que esto es muy importante porque justamente es una de las cosas que en la historia del derecho penal ha sido de gran importancia, justamente tener definidas cuáles son las conductas que van a ser consideradas en un contexto espacio-temporal y sociocultural determinado como delitos. Entonces, no pueden tomarse determinadas conductas. Supongamos que yo, por ejemplo, hoy decido tomarme un vaso de agua en un vaso plástico, no puede, no se, el derecho, la justicia no puede esperar a que yo realice la conducta para que después que la realice decir, bueno, pero a partir de ahora esa conducta va a ser tomada como un delito. Sino que eso ya tiene que estar anteriormente, o sea, tiene que ser anterior a la conducta ejecutada, la tipificación. Y justamente nosotros, en la República Argentina, tenemos tipificadas las conductas que van a ser consideradas delitos en el libro segundo del Código Penal. Bueno, por ejemplo, ejemplos de conductas típicas serían el que matara a otro. Eso es una conducta que está tipificada y justamente si alguien desarrolla la acción de matar a otro, está encuadrando dentro de la figura típica que establece el Código Penal, que es lo que conocemos como homicidio. Bueno, otro de los componentes de esta estructura del delito es la antijuricidad. Es decir, que esa conducta, además de haber sido típica, tiene que ser antijurídica. Es decir, que tiene que ser contraria al ordenamiento jurídico vigente. Entonces, eh, más allá que yo desarrolle la conducta y que esa conducta esté tipificada, por ejemplo, abortar sería una conducta que está tipificada, pero tiene que ir contra el orden jurídico vigente. O sea, abortar, por ejemplo, en la República Argentina no iría ya contra el orden jurídico vigente. Sí, seguramente lo sería en otros países o en otros lugares, podría ser una conducta que vaya contra el orden jurídico vigente. Entonces, que sea antijurídica, tiene que estar violando alguna norma establecida por el Código Jurídico vigente. Bueno, y antes de pasar al último elemento, es importante tener en cuenta que no todas las conductas típicas y antijurídicas van a ser siempre consideradas delitos y por ende ser punibles. Entonces yo sí puedo ejecutar una conducta que está tipificada en el código, por ejemplo, puedo matar a otra persona, el código me dice que si yo mato a otra persona, me van a imponer una sanción, me van a imponer una pena, entonces está haciendo la conducta, fíjense que es una conducta típica y es antijurídica porque está yendo contra lo que dice la ley vigente,
Y sin embargo, podrían haber ocasiones en que aunque yo desarrolle esa conducta típica y antijurídica, no va a ser punible, no va a ser considerada delito. Estas razones o estos supuestos están justamente estipulados en el artículo 34 del Código Penal argentino. ¿Qué son estos supuestos? Son condiciones o causas de justificación en los que una conducta, que va a ser típica y antijurídica, no va a ser considerada como delito. Y son tres estos supuestos. El supuesto del estado de necesidad, que ese está en el inciso 3 del artículo 34, que habla de aquel que causar un mal para evitar otro mayor, inminente, a que ha sido extraño, ya lo vamos a ver. Es entonces el estado de necesidad. Después en el inciso 4 de ese mismo artículo 34 se habla del legítimo ejercicio de derecho. Y después tenemos los incisos 6 y 7, que son los incisos que hablan de la legítima defensa. En el 6 de la legítima defensa propia y en el 7 de la defensa de terceros, que ahora vamos a ver cada uno. Pero bueno, estos supuestos o estas causas de justificación justamente van a hacer que, aunque yo cometa una conducta que está tipificada en el Código Penal y que es antijurídica porque va contra lo que establece la ley, aunque yo cometa esa conducta, no va a ser considerado un delito. Es decir, que no voy a ser punible, no me van a imputar ese delito. Entonces, ¿qué es el estado de necesidad? El estado de necesidad, que como les dije está en el inciso 3 del artículo 34, habla de una persona que va a causar un mal, una conducta que va a estar tipificada en el Código Penal, pero que lo hace para evitar otro mayor inminente al que ha sido extraño. Es decir, yo causo un mal, realizo una conducta que está tipificada y que es antijurídica, pero yo lo hice para evitar un mal mayor, inminente. Es decir, que yo sé que ese otro mal, que si yo no realizo esta conducta, ese otro mal va a ocurrir sí o sí. Pero ese otro mal que es mayor e inminente no fue provocado por mí. Yo fui extraño, digamos, no lo cometí yo no puse en riesgo ni hice que sucediera ese otro mal, o ese otro mal mayor e inminente. Un ejemplo de esto sería, por ejemplo, un bombero que rompe la ventana de un departamento cercano. Entonces, para intentar llegar a salvar a otra persona, yo rompo una puerta, rompo una ventana, es decir, que estoy cometiendo un daño. Cometer un daño en una propiedad privada es justamente una conducta que está tipificada y que es antijurídica, o sea, que está dentro del Código Penal y que voy a tener una sanción, justamente por cometer esa conducta. Pero en ese caso, fíjense que yo rompí la ventana, rompí la puerta, justamente para tratar de salvar vidas o para tratar de llegar más cerca del lugar y poder apagar el fuego y de esa manera salvar vidas. Entonces sí estoy cometiendo una conducta que es típica y antijurídica, pero lo hice para evitar un mal mayor e inminente, a algo que yo no provoqué. Entonces en este caso estamos hablando de un bombero, por ejemplo, o de una persona, podría ser a lo mejor una persona que no es un bombero, pero que realiza esta misma conducta, y que no fue la persona, digamos, no tuvo responsabilidad en originar ese incendio, ese fuego que provocó el incendio. Bueno, después, otro ejemplo de esto sería, por ejemplo, una persona que no sabe nadar se está ahogando y yo por intentarle salvar la vida, o sea, yo le intento salvar la vida, lo saco y a lo mejor le provoco alguna lesión leve. Por ejemplo, lo tiro del brazo o lo agarro como se ve en la imagen que lo está agarrando el hombre, el que está salvando, digamos, al que se está ahogando, y le provoco un hematoma en el cuello o le provoco una escoriación, o sea, le provoco una lesión leve con la intención de salvarle la vida. Y obviamente acá que veo yo, que si yo no realizo esta acción, si yo no intento agarrarlo, aunque le provoque estas lesiones leves, esa persona se hubiera ahogado, así que evité un mal mayor e inminente. Y además, otra condición obviamente es que no haya sido yo la que puso a esa persona en ese peligro de ahogarse. Es decir, que si yo lo empujé al agua eh, justamente para ahogarlo, en este caso no aplicaría este artículo.
Bueno, después, ¿cuál es otra causa? Es el inciso 4 del artículo 34. El inciso 4 habla de aquellas personas que eh, cometen o desarrollan una conducta típica y antijurídica, pero lo hacen en cumplimiento estricto de un deber o en legítimo ejercicio de su derecho, autoridad o cargo. Por ejemplo, cuando hablamos de legítimo ejercicio de su autoridad y cargo, podríamos hablar de un policía que detiene a un delincuente. Entonces, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué pasa si yo restringo la libertad de una persona? Estoy cometiendo justamente una conducta que es típica y que es antijurídica. Pero en este caso, el policía está restringiendo la libertad de una persona, pero tiene la autoridad. Y en este caso, tiene la autoridad y el cargo para realizar esa acción, siempre obviamente que esto esté justificado. Entonces, por ejemplo, si yo veo que una persona está cometiendo un delito, y bueno, voy a tener la potestad como policía de restringir su libertad, justamente porque estoy en ejercicio de mis funciones. Después, en ejercicio legítimo de su derecho, sería el caso de un propietario que defiende justamente su casa. ¿Por qué? Porque ingresa un intruso, entonces él defiende su propiedad justamente haciendo ejercicio legítimo de su derecho. En este caso hay que tener en cuenta un componente bastante importante, que es el tema de que la agresión, la fuerza empleada para repeler la agresión, sea proporcional al medio empleado del agresor. Así que, por ejemplo, si entran a mi casa y yo solamente con decirles que se salgan de mi casa, la persona se termina yendo, no hace falta que yo, por ejemplo, agarre y le pegue. Si lo vea que se va yendo, de todas formas agarre y le pegue, porque en ese caso no habría proporcionalidad. Si la persona, esto es, por ejemplo, si una persona viene y, y para ingresar a mi casa solamente me empuja o solamente usa la fuerza física, yo no debería responder, por ejemplo, usando un arma de fuego. A esto hace referencia a la proporcionalidad. Sin embargo, esto es algo como mucho más profundo de debatir, justamente porque también va a depender, en la proporcionalidad esto de la agresión, va a depender de un montón de factores. Bueno, y después también como ejercicio legítimo de su derecho sería un trabajador que realiza una huelga. Entonces, cuando yo realizo una huelga, lo que en realidad estoy haciendo es dejando de trabajar. Y seguramente existen leyes laborales que tipifican esta conducta o podría considerarse un abandono de trabajo o de servicio, siempre y cuando, obviamente, no fuera justamente en un ejercicio legítimo de mi derecho a realizar huelga para reclamar por la mejora en mis condiciones laborales. Bueno, después otra de las causales es la que establece el inciso 6 del artículo 34. El inciso 6 hace referencia a que tampoco va a ser considerada una conducta típica y antijurídica como un delito cuando una persona obre en defensa propia o de sus derechos, siempre y cuando concurrieran las siguientes circunstancias, que es lo que más o menos decíamos recién. Que la agresión sea ilegítima, es decir, que la persona realmente estaba cometiendo algo ilegítimo. Por ejemplo, en el caso de la persona que les dije que entraba a la casa, yo puedo ejercer una acción si esa persona entra a mi casa, siempre y cuando esa persona, por ejemplo, no sea mi hijo, mi marido, o una persona que no tenía ninguna restricción para entrar a la casa y que esa casa también sea la vivienda de esa persona. La necesidad racional del medio empleado para impedirla o repelerla, es lo que les dije recién. A grandes rasgos, y sin entrar en demasiados detalles, sería si una persona viene a pelear conmigo y pelea usando solamente su fuerza física, es decir, dándome patadas o cachetadas o piñas, yo no podría responder a esa agresión utilizando un arma de fuego o un cuchillo. ¿Y por qué les digo que hay que tener cuidado en este sentido? Porque imagínense que si estuviéramos hablando de un boxeador que usa la fuerza física contra una persona, no sé, que mide 1,50 m
que no tiene habilidades físicas, que es súper delgada, que no tiene fuerza. Obviamente en ese caso, la única forma de defenderme de una persona, de un jugador, por ejemplo, de un boxeador que es profesional, que sabe pegar, que tiene toda la fuerza, va a ser utilizando, por ejemplo, un cuchillo o un arma de fuego, porque sería la única manera de estar en proporcionalidad en la defensa con esa persona. Y después vendría el otro componente, que es la falta de provocación suficiente por parte del que se defiende. Es decir, que eh, supongamos que yo peleo con una persona, eh, para que se den estas tres circunstancias, debería ser, por ejemplo, que primero que la agresión sea legítima, es decir, que esa persona, supongamos en el caso de una riña, de un grupo de personas que están peleando, que están en riña, o, bueno, sí, pongamos en el caso de una riña. Entonces ese grupo de personas empiezan a pelear, hay una agresión ilegítima, todas las personas utilizan la misma, digamos, la misma condición para pelear, que es a través de la fuerza física, y tiene que haber una falta de provocación suficiente, es decir, que yo no fui la persona que originó la pelea, es decir, que yo no fui y empujé al otro para que el otro reaccionara agrediéndome. Entonces yo no tengo que haber provocado la situación. Este componente también es bastante delicado, va a depender de un montón de condiciones y de las circunstancias para que se dé. Bueno, un aspecto importante que deja en claro este inciso 6 del artículo 34 es que se va a dar por hecho que todas estas circunstancias, la A, la B y la C, van a concurrir respecto de aquel que durante la noche, fíjense qué importante este detalle, sí, durante la noche entran a tu casa, ya sea a través del escalamiento o rompiendo los cercados, las paredes, las entradas de tu casa o de tu departamento o de las dependencias, cualquiera que sea el daño que ocasionen al agresor, entonces se entiende que concurren todas estas circunstancias. Es decir, que si una persona entra a la noche a tu casa, ya sea escalando, rompiendo la puerta, rompiendo una ventana, lo que sea, siempre que sea en el horario de noche, entonces se da por hecho que están concurriendo ya todas estas circunstancias, porque habría una agresión ilegítima, vos no estás en igualdad de condiciones que el otro, porque está utilizando también el componente que es la noche, que es justamente donde disminuyen un montón de condiciones a nivel de estado de conciencia y también respecto de, obviamente, que hay un aprovechamiento del factor de oscuridad por parte de la otra persona para sorprenderte y para tomarte de sorpresa, o sea que vos estás siempre en condiciones de inferioridad ante la defensa y por eso concurren automáticamente estas tres circunstancias. Y lo mismo va a pasar cuando, supongamos que vos llegas a tu casa, a la hora que sea, y te encontrás con un extraño adentro de tu casa. Siempre y cuando haya resistencia. Si vos entras a tu casa, encontrás un extraño, la persona en vez de salir corriendo, o sorprenderse porque vos entraste, decide quedarse y pelear, bueno, sea cual sea la forma que vos utilizás para defenderte, eh, se va a dar por hecho que concurrieron ya las tres circunstancias que te van a eximir a vos de la responsabilidad justamente del aspecto de imputabilidad. Bueno, y el otro aspecto que va a hacer que una conducta, aunque sea típica y antijurídica, no sea punible, va a ser el del inciso 7 del artículo 34. Entonces, fíjense que recién el inciso 6 hacía referencia a aquellas condiciones de defensa propia o de tus derechos. Este inciso 7 habla de aquella persona que obra en defensa de otro, de otra persona o de los derechos de otra persona. Siempre que concurran las mismas circunstancias que recién, la A, que es la agresión ilegítima, y la B, que es la necesidad racional del medio empleado para impedirla o repelerla, y en caso de haber precedido provocación suficiente por parte del agredido. Eh, es decir, que se tienen que dar todas estas circunstancias. Que la agresión sea ilegítima y que haya necesidad racional del medio empleado para impedirla o repelerla, y en caso de que, suponete que la persona que vos vas a defender
haya sido el que provocó la agresión, también uno puede intervenir siempre y cuando vos no hayas sido parte justamente de esa provocación. Es decir, que puedes intervenir, aunque o el que estés defendiendo haya iniciado la provocación, siempre y cuando vos no hayas sido partícipe de esa provocación, va a entrar justamente este concepto de defensa de terceras personas. Bueno, entonces esa sería los tres requisitos que vimos hasta ahora: la acción, la tipicidad, la antijuricidad. Y ahora vamos a ver lo que es la punibilidad. Bueno, la culpabilidad o la punibilidad, es decir, una persona es punible cuando es considerado culpable. Es decir, que es el reproche, la culpabilidad, el reproche que se le hace a una persona por haber cometido un hecho, que es un delito, es decir, que es ilícito en una determinada circunstancia, cuando esa persona podría haberlo evitado. O sea, cuando vos tenías todas las herramientas para evitarlo y de todas formas decidiste igual hacerlo. Entonces, de acuerdo a la teoría jurídica del delito, va a ser culpable quien comprende la criminalidad del acto. O sea que vos, el concepto que tenés que tener es que comprendías la criminalidad del acto y aún así actuaste en consecuencia. Entonces vos sabías que si vos le disparabas a una persona la podías matar y aún así decidiste hacerlo. Es decir, tenías comprensión. ¿Y por qué es importante este concepto de comprender la criminalidad del acto? Porque justamente acá es donde desde el aspecto de la criminología nos interesa indagar para ver cuáles son aquellas circunstancias o aquellas condiciones que hacen que una persona pierda justamente la capacidad de comprender que lo que está realizando es una conducta delictiva o que está cometiendo un crimen. Existen determinadas circunstancias que van a llevar justamente a que esa persona, eh, digamos, encuadre dentro de las excepciones y que haga que no pueda ser justamente ser considerada culpable y por ende ser punible, justamente porque no comprendía la criminalidad del acto. Estas condiciones están, digamos, este concepto de comprensión de la criminalidad del acto están comprendidas en lo que es el desarrollo del artículo 34. ¿De qué habla el artículo 34 del Código Penal? Habla de cuándo las conductas no van a ser punibles, cuándo la conducta de las personas no van a ser punibles. Entonces, fíjense lo que dice. No son punibles, primero, el que no haya podido en el momento del hecho. Esto es súper importante, tenganlo en cuenta. En el momento del hecho, ya sea por insuficiencia de sus facultades, alteraciones morbosas de las mismas, o por estado de inconsciencia, error o ignorancia de hecho no imputables, comprender la criminalidad del acto o dirigir sus acciones. Entonces veamos cuáles son las palabras claves y cuáles son los conceptos que tenemos que tener en cuenta del desarrollo del inciso 1 de este artículo 34. Bueno, entonces, ¿qué es lo que nos dice este artículo? Que existen determinadas condiciones que van a poner a una persona en situación de no punible, es decir, que yo no le voy a poder imputar el delito a esa persona justamente porque se va a entender que no comprendía la criminalidad del acto. Una de las cosas que tenemos que tener en cuenta y que es importante es que esto aplica para el momento en que la persona comete el hecho. Es decir, yo a lo mejor te mato en este momento, en el que estoy con pleno estado de conciencia y comprendo la criminalidad del acto, y después de 3 semanas empiezo a tomar drogas o empiezo a tener una enfermedad mental que hacen que yo pierda mi condición de comprensión de la criminalidad del acto. Sin embargo, esa capacidad la perdí después de cometer el delito. Entonces, lo que siempre se evalúa es si al momento de cometer el hecho, la persona comprendía la criminalidad del acto. Entonces, primero es el momento. O sea, en qué momento, cuál es el rango en el que estamos evaluando la comprensión de la criminalidad, es en el momento en el que se comete el hecho. Entonces, si en ese momento la persona tenía alguna de estas eh, circunstancias, entonces no van a ser punibles. Por ejemplo,
las 4 que enumera en realidad no son un ejemplo, sino son las 4 circunstancias que enumera el inciso 1 del artículo 34. La primera es insuficiencia de sus facultades. La segunda, alteraciones morbosas de las mismas, o sea, insuficiencia de las facultades mentales, alteraciones morbosas de las facultades mentales, los estados de inconsciencia y el error o ignorancia de hecho. Es decir, que si han ocurrido alguna de estas 4 situaciones, entonces se considera que la persona no comprendía la criminalidad del acto y por ende no sería punible su conducta. Bien, bueno, entonces vamos con la primera de las condiciones que van a hacer que una persona no sea punible justamente porque no comprendía la criminalidad del acto. La primera, insuficiencia de sus facultades. ¿A qué hace referencia el concepto de insuficiencia de sus facultades? En este caso se tienen en cuenta 2 aspectos. Una es la edad de la persona y el otro es lo que se conoce como retraso mental, que vamos a ver cómo se desarrolla, cómo se llama en realidad hoy el retraso mental, pero serían básicamente estos 2 aspectos, edad de la persona y retraso mental o insuficiencia de las facultades mentales, que es el nombre correcto de esta condición. Bueno, respecto a la edad de la persona, ustedes saben que existen determinados momentos de la vida, por ejemplo, si yo les dijera 5 años, eso es como que es mucho más fácil de reconocerlo. A los 5 años, una persona que mata a otra no va a ser punida, o sea, no le vamos a poder imputar el delito. Pero ¿qué dice la ley? Para saber cuál es el cuadro normativo respecto de la edad en la que la persona vaya a ser punida o no, se tiene en cuenta lo que establece la ley 22.278, que es el régimen penal de minoridad. Entonces, ¿qué establece esta ley? Dice que no es punible el menor que no haya cumplido 14 años de edad. O sea que antes de los 14 años de edad, o sea, a los 13 años, 11 meses y 30 días o los días que sean antes de los 14 años, cualquier delito que cometa la persona no va a ser punible para cualquier tipo de delito. O sea, que antes de los 14 años, para cualquier tipo de delito, no va a ser punible la persona. Y después establece un rango que va de los 14 a los 18 años. ¿Por qué? Porque en ese rango, es decir, hasta los 18 años, no van a ser punibles respecto de delitos de acción privada o de aquellos delitos que son reprimidos con pena privativa de la verdad que no sea de 2 años, con multa o con inhabilitación. O sea que delitos de acción privada y aquellos delitos donde que tengan pena privativa de la libertad que no sea los 2 años, entonces no van a ser punibles. Entonces fíjense que ya de los 14 a los 18 años, si cometen un homicidio, entonces sí van a tener un grado de imputación, que no va a ser el mismo que para un mayor de edad, pero sí empiezan a haber medidas cautelares que van a actuar sobre esa persona. Entonces esto respecto del factor de la edad. Cuando no son punibles, teniendo en cuenta la edad de las personas. Y después, otro de los factores es que hace referencia a la insuficiencia de sus facultades mentales, son los retrasos o insuficiencia de las facultades mentales. Bueno, fíjense que estos 2 factores que hablan de insuficiencia de sus facultades están haciendo referencia justamente a condiciones que tienen que ver con el grado de madurez mental de la persona. Entonces, cuando hablamos de la edad de la persona y decimos, bueno, los menores de edad no tienen el suficiente grado de madurez como para comprender la criminalidad del acto, ¿no? Como para comprender que lo que están haciendo representa o es una conducta delictiva. O en el caso de las insuficiencias de las facultades mentales, también vamos a ver que no hay un desarrollo mental suficiente que les permita comprender la criminalidad del acto. Pero fíjense que en este caso, insuficiencia de las facultades, estamos hablando de lo que tiene que ver con el desarrollo de las facultades mentales, con el grado de madurez mental de una persona. Por eso acá tenemos a los menores y a las personas con insuficiencia de facultades mentales. Bueno, en el caso de las insuficiencias
de las facultades mentales, es importante que aclaremos un término que fue utilizado hasta hace muy poco. El retraso mental, que tampoco se conoce así actualmente, pero antiguamente, no hace tampoco tanto tiempo, se conocía con el nombre de oligofrenia. Entonces, ustedes seguramente recordarán que muchas veces se le ha llamado oligofrénicos a los retrasados mentales. Entonces, y de acuerdo al grado de incapacidad o de inmadurez que tenía, esa oligofrenia, ese retraso mental, se dividía en diferentes etapas, se dividía en cuatro etapas, y esas etapas, los nombres por los cuales se dividían esa etapa, dejaron de usarse porque eh, estos términos empezaron a utilizarse muchas veces como término de burla, eh, como términos discriminatorios y peyorativos, pero términos con los que uno se burlaba o a veces insultaba a una persona utilizando estos términos. Entonces esas divisiones, esas clasificaciones de la oligofrenia eran el idiota, el imbécil. El idiota vendría a ser el con mayores, digamos, la persona con mayor retraso mental o mayor inmadurez mental. El idiota, el imbécil, el morón, idiot saben. Entonces, esas eran las clasificaciones. Y el problema está justamente porque se empezaron a usar los términos, los que más seguramente les suenan a ustedes son idiota o imbécil, para hacer burlas o para insultar a una persona. Entonces, después, digamos que se produce un cambio de esta forma de llamarla la discapacidad intelectual, y ya en el año 2013, cuando empieza, digamos, cuando se actualiza el DSM-5, que pasa el DSM-4 al DSM-5, esta discapacidad intelectual, o sea, lo que nosotros conocíamos como retraso mental, se empieza a denominar como una discapacidad intelectual, y está dentro de los trastornos del desarrollo intelectual. Es decir, que hay una falta del desarrollo intelectual, o sea, la persona no está desarrollada intelectualmente. Por eso los menores se cree que no tienen un desarrollo intelectual suficiente como para comprender la criminalidad del acto. Y existen algunas personas que por una condición biológica no logran un desarrollo intelectual suficiente como para comprender la criminalidad del acto. Entonces, digamos, en el DSM-5 también se establecen diferentes clasificaciones o divisiones de la capacidad intelectual. Discapacidad intelectual sería, y digamos que como punto, teniendo en cuenta para esta clasificación, lo que se tiene en cuenta justamente es el coeficiente intelectual. Entonces, la capacidad intelectual o coeficiente intelectual que sea inferior, que sea 70 o inferior a 70, ya se consideran personas con alguna discapacidad intelectual. ¿Y cómo hace el DSM-5 la diferenciación de estas etapas? Estas etapas no son etapas, sino son de estas clasificaciones de la discapacidad intelectual. Lo hace teniendo en cuenta justamente la capacidad intelectual. Entonces, clasifica como retraso mental leve una capacidad intelectual que va de 70 hacia abajo, hasta 50 o 55. El retraso mental moderado va desde los 50-55 hasta 35, hasta 40-35. Después está el retraso mental grave, que se va desde los 35-40 hasta los 20-25. Y después está el retraso mental profundo, que vendría a ser todos aquellos retrasos inferiores a los 25-20 de capacidad intelectual. También existe otra clasificación, que es el retraso mental de gravedad no especificada. ¿Y cuándo se utiliza esto? Cuando existe una clara presunción de que la persona tiene alguna discapacidad intelectual, pero la inteligencia o el nivel de inteligencia del sujeto no permite que se realice ninguno de los tests que se usan habitualmente para poder medir este coeficiente o esta capacidad intelectual. Pero bueno, hoy lo que se conocía anteriormente como oligofrenia se conoce como una discapacidad intelectual, y es un trastorno en el desarrollo
justamente de la capacidad intelectual o de la inteligencia de las personas. Cuando una persona justamente tiene una discapacidad intelectual, alguno de estos tipos de retrasos mentales, entonces también se considera que no es capaz de comprender la criminalidad del acto. Entonces, al no poder comprender la criminalidad del acto, pasa a ser una persona no punible, es decir, que a esa persona no se le va a poder imputar el delito. Bueno, entonces ese es el primer aspecto, que era la insuficiencia de las facultades mentales. Después, otra de las cuestiones que se tiene en cuenta para ver si una persona comprende o no la criminalidad del acto, tiene que ver con las alteraciones morbosas de las facultades mentales. ¿Qué son las alteraciones morbosas? Cuando hablamos de morbosidad, de morbosas, estamos hablando de enfermedad. Entonces, en este caso hacemos referencia a las enfermedades mentales. Fíjense que acá ya no hay un desarrollo, un trastorno en el desarrollo del intelecto, es decir, que la persona no maduró intelectualmente, sino que estamos viendo que la persona tiene una condición, en este caso una enfermedad, que ha afectado justamente sus facultades mentales. Y esa afectación de las facultades mentales puede hacer, en determinados casos, que no comprenda la criminalidad del acto. Por eso la podemos diferenciar de la anterior. A lo mejor yo tengo una persona que pudo desarrollarse intelectualmente, o sea, nunca fue considerada una persona con discapacidad intelectual, porque su coeficiente intelectual siempre fue superior a 70. Sin embargo, por alguna cuestión psicológica, o a veces también puede ser alguna cuestión biológica, empieza a desarrollar una enfermedad mental, una alteración morbosa de la facultad mental. Bueno, ¿qué ejemplos tenemos respecto de alteraciones morbosas, o de enfermedades mentales o de alteraciones en las facultades mentales? Tenemos los trastornos delirantes, las alucinaciones y la catatonía. Dentro de los trastornos delirantes tenemos diferentes tipos de trastornos delirantes. Dentro de las alucinaciones tenemos diferentes tipos de alucinaciones. Y dentro de la catatonía también tenemos diferentes clasificaciones. Bueno, entonces ahora vamos a ver un video donde vamos a ver los diferentes tipos de trastornos delirantes. Entonces, en nuestra serie DCM en 5 minutos con el psicólogo Javier Parra. Hoy veremos de la sección de trastornos psicóticos y el espectro de la esquizofrenia, trastorno delirante. Todo trastorno se define como un síndrome caracterizado por una alteración clínicamente significativa del estado cognitivo, regulación emocional o del comportamiento. Esta alteración afecta las áreas funcionales de la persona, como el área social, laboral o académica, y son consecuencia de alguna alteración psicosocial, experiencial, neuronal, herencia o combinación de varios factores. El delirio es una falsa creencia caracterizada por la reiteración de pensamientos absurdos e incoherentes que la persona acepta con total convicción, a pesar de que las evidencias demuestren lo contrario. Los delirios más comunes son erotomaníaco, cuando el tema central del delirio es que la otra persona está enamorada del individuo. Grandeza, cuando el tema central del delirio es la convicción de tener cierto talento o conocimiento o de haber hecho un descubrimiento importante, que puede no haber sido realizado o es exagerado. Celotípico, cuando el tema central del delirio es que la pareja le es infiel. Persecutorio, cuando la persona piensa que están conspirando en su contra, que lo engañan, espían, siguen, intentan asesinarlo, lo difaman o interfieren en el logro de sus objetivos. Somático, cuando el tema central del delirio implica funciones o sensaciones corporales, como por ejemplo creer que se está enfermando o percibir una serie de cambios o anormalidades en el cuerpo. Los delirios también se pueden presentar de forma mixta, combinando varios tipos de los que hemos mencionado, y tienen grados de extravagancia. Un delirio se considera extravagante si son claramente inverosímiles o falsos, incomprensibles o que no procedan de la realidad, como por ejemplo haber tenido una abducción.
Los criterios diagnósticos para este trastorno son: primero, que presente uno o más delirios por lo menos durante un mes. Segundo, que no se cumpla el criterio A de la esquizofrenia, es decir, que no tenga discurso desorganizado, catatonia o movimientos anormales, abulia o alucinaciones que no se relacionen con su delirio. Por ejemplo, si tiene delirios somáticos, el paciente puede tener ciertas sensaciones de malestar físico. En este caso, su alucinación se relacionaría al delirio somático. El tercer criterio es que el funcionamiento en las áreas sociales, escolares o laborales no se encuentren muy afectadas y que el comportamiento no se manifieste como extravagante o extraño. El cuarto criterio es que en caso de que haya tenido episodios maníacos o depresivos mayores, han sido breves en comparación con el episodio delirante. El último criterio es que los delirios no se atribuyen a efectos fisiológicos de alguna sustancia o una afectación médica y no se explica mejor por otro trastorno como el dismórfico corporal o el obsesivo compulsivo. La gravedad del trastorno delirante se puede determinar cuantitativamente a partir de pruebas estandarizadas como la escala administrada por el clínico de las dimensiones de gravedad de psicosis, contenida en la sección 3 del DCM-5, donde se encuentran los grados de ausente, presente, grave y máxima gravedad en los últimos 7 días. Bueno, bien, entonces eso teniendo en cuenta lo que son los trastornos, justamente que tienen que ver con trastornos delirantes. Después, respecto de las alucinaciones, también tenemos diferentes tipos de alucinaciones, que ahora les vamos a ver. Las alucinaciones son de muchos tipos. Hay alucinaciones por cada órgano de los sentidos que nosotros tenemos, o sea que hay alucinaciones auditivas, que quiere decir que a donde nadie está hablando, yo estoy escuchando voces. Esas voces vienen de afuera, me dicen cosas, esas voces me pueden insultar, esas voces me pueden llamar, esas voces pueden hablar entre ellas y comentar lo que yo estoy haciendo. Entonces uno escucha que hay una voz que dice, mire, va a caminar, vea, va a hablar. Hay otras voces que le dan órdenes, que le dicen qué tiene que hacer y son imperativas y la persona no es capaz de evitar lo que, ni dejar de hacer lo que esas voces le dicen. Entonces, alucinaciones auditivas. Alucinaciones visuales es ver cosas donde nadie está viendo, o sea, tener una serie de visiones y tener la absoluta certeza de que eso que está viendo sí está ahí. Entonces, hay alucinaciones visuales. Pueden haber alucinaciones gustativas, y es empezar uno a sentir sabores en la boca sin haber probado nada, O todo lo que se come le sabe, tiene el mismo sabor, y eso es una alucinación gustativa. Puede tener alucinaciones olfatorias, es decir, empieza a sentir olores donde nadie más los está sintiendo. Y eso se puede dar como una interpretación también de la idea delirante que tiene. Pueden haber alucinaciones táctiles, sentir que lo están tocando, que lo están presionando, que lo están chuzando, pero uno también puede tener otra serie de alucinaciones, y es alucinaciones de memoria. Imagínense que es una alucinación de memoria. Una alucinación de memoria es que de pronto a mi memoria me viene el recuerdo vívido, como cuando uno tiene un recuerdo de cuando estuve en la luna, por allá, visitando a unos amigos marcianos, y tengo el recuerdo igualito, como si lo hubiera tenido ahí. Entonces, esas son alucinaciones mnésicas, de memoria. Y puedo tener alucinaciones sinestésicas.
sentir que mi cuerpo está en una posición distinta a la que yo lo tengo, de sentir que estoy sentado cuando realmente estoy parado. O sea, hay muchos tipos de alucinaciones. Bien. Y ahora otro de los ejemplos de de estas alteraciones morbosas, también de las facultades mentales, es la catatonía. Acá vamos a ver un video entonces donde se explica qué es. Hoy veremos de la sección de trastornos psicóticos y el espectro de la esquizofrenia, catatonía. Todo trastorno se define como un síndrome caracterizado por una alteración clínicamente significativa del estado cognitivo, regulación emocional o del comportamiento. Esta alteración afecta las áreas funcionales de la persona, como el área social, laboral o académica, y son consecuencia de alguna alteración psicosocial, experiencial, neuronal, herencia o combinación de varios factores. Existen dos tipos de catatonías. La primera está asociada a enfermedades mentales como la esquizofrenia, donde incluso algunos autores llegan a afirmar que esta es simplemente un síntoma de la esquizofrenia. Para trastornos mentales, la prevalencia e incidencia de la catatonía es muy baja. Sin embargo, esta aumenta cuando la catatonía se relaciona a alguna enfermedad médica, que es nuestro segundo tipo, y se ha asociado a enfermedades como la encefalitis viral, la hemorragia subaracnoidea, hematomas subdurales, malformaciones arteriovenosas, tumores en el lóbulo temporal, entre otras. Para ambos tipos de catatonía, tanto de enfermedad mental como médica, se deben cumplir por lo menos tres de los siguientes síntomas. Agitación o excesiva actividad motora que parece que no tiene una causa externa que lo genere. O por el contrario, puede presentar estupor o ausencia de actividad motora. Catalepsia, o cuando el paciente mantiene una posición corporal incómoda, incluso cuando se le dice que no es necesario que la haga. Ecolalia o imitación verbal de las palabras de otra persona, incluso cuando se le pide que no lo haga. Ecopraxia, que es cuando el paciente imita los movimientos corporales de otra persona, también cuando se le dice que no lo haga. Estereotipia o movimientos repetitivos que parece que no tuvieran ningún fin. Mutismo, es decir, respuesta verbal ausente o escasa que no se debe a un diagnóstico de la afasia. Negativismo, que es la oposición o ausencia de alguna respuesta solicitada al individuo o a ciertas instrucciones dadas. Además, para la catatonía asociada a enfermedad médica, se deben cumplir cuatro criterios más. El segundo de ellos es que existan pruebas a partir de la historia clínica, exploración física o pruebas de laboratorio, donde indique que el trastorno es consecuencia de alguna afectación médica. El tercer criterio es que el trastorno no se explique mejor por otra enfermedad mental, como la psicosis o los delirios, y tampoco se debe producir durante el curso de un síndrome confusional. Es decir, que la persona puede estar alerta y orientada mientras está pasando por el episodio catatónico. Y por último, el trastorno debe causar malestar significativo o deterioro en áreas sociales, laborales o personales, y que estas áreas son importantes para el funcionamiento normal de la persona. Hemos terminado la sección de esquizofrenia y otros trastornos psicóticos. Bien, entonces estos puntos son importantes respecto de ejemplos de algunas alteraciones, justamente morbosas, alteraciones de enfermedades mentales, que pueden deben ser analizadas en realidad para tener en cuenta respecto de si una persona está comprendiendo o no la criminalidad de datos. Y obviamente, teniendo en cuenta esto, un segundo que les comparto pantalla.
Entonces, teniendo estos tres, cuenta estos tres ejemplos, también tenemos que considerar justamente la existencia de las enfermedades mentales donde generalmente se presentan eh, estas, estos ejemplos que vimos recién, que son la psicosis, la esquizofrenia y las demencias. Estas enfermedades mentales justamente alteran condiciones del aspecto mental de la persona que van a ser, en muchos casos, de acuerdo a su grado de afectación de la condición mental, van a hacer que la persona no pueda comprender la criminalidad del acto. Obviamente que estas enfermedades y estas características que vimos recién van a ser evaluadas por profesionales médicos, psicólogos en realidad, y teniendo en cuenta cada una de estas cuestiones, y teniendo en cuenta los diferentes veredictos que vayan dando, digamos, cada uno de los psicólogos que intervengan, eh, finalmente se va a tomar una decisión respecto de si esta persona tiene afectado o no sus facultades mentales de forma tal que lo hagan ser no punible o imputable, es decir, que se considera que no comprendía la criminalidad del acto y por ende no puede ser punible su conducta. Bueno, otra de las condiciones que veíamos era del artículo 34, es personas que estén en estado de inconsciencia. El estado de inconsciencia se refiere justamente a aquellos casos donde el individuo va a presentar una confusión o va a haber una exclusión parcial de la conciencia en el momento que comete el hecho delictivo. Este estado de confusión o exclusión parcial de conciencia puede estar presente en dos momentos o en dos condiciones de la persona. Por un trastorno patológico originado por un estado de embriaguez, por un envenenamiento, por delirios en estado febril o alucinaciones en estados febriles, y también por trastornos con causas psicológicas, como pueden ser los estados de hipnotismo o los estados pasionales de alto grado. Que justamente estos también están incluidos en el Código Penal en el artículo 81. Entonces existen dos momentos en que las personas pueden perder, digamos, o pueden estar en un estado de inconsciencia, o sea, que hay una alteración del grado de conciencia, donde puede haber una exclusión parcial de la conciencia y justamente presentarse en un estado de confusión por esta razón. Por ejemplo, en el embriaguez podría haber una confusión porque la persona, justamente por el estado de embriaguez, podría estar teniendo una alucinación justamente visual. Entonces, a lo mejor yo entro a la casa, tengo una persona que está en un estado de embriaguez, un familiar mío, y esa persona, su estado de embriaguez lo hace verme a mí como, por ejemplo, un monstruo. Y me ataca justamente porque tiene una alucinación debido a ese trastorno patológico de alteración del estado de la conciencia. Lo mismo en una causa psicológica, una persona que le hipnotizan y, por ejemplo, la hipnotizan y le dicen, bueno, a partir de esta hipnosis vas a ser, no sé, un lobo, y esa persona va y ataca a otra persona en ese estado de exclusión parcial de la conciencia. Entonces, en estos estados de inconsciencia, que también son bastante complicados de demostrar, justamente, también es otra de las condiciones que contempla el artículo 34 del Código Penal para que una persona no sea punida. Y finalmente, otra de las condiciones de las que habla es del error o ignorancia de hecho. Y lo que es el error o la ignorancia de hecho, o cuándo ocurre esto, esto ocurre cuando una persona comete un acto, pero se equivoca sobre el elemento esencial del hecho delictivo. ¿Qué significa esto? La persona no puede evitar equivocarse, ya que debido a las circunstancias y a los conocimientos que tenía, pensó que lo que estaba haciendo era otra cosa y no justamente lo que hacía. Y resulta que lo que hacía era estar cometiendo un delito, pero esa persona lo estaba cometiendo con un error o una ignorancia de hecho. Lo vamos a ver o se va a entender mejor a partir de un ejemplo. Entonces, ¿cómo sería esto en la práctica? Imagínense que ustedes están cazando en un terreno y crees justamente, eh, consideremos, digamos, como que tenemos un campo, que tenemos un gran campo amplio de caza y que
hemos perdido la noción de dónde empieza el límite de mi terreno y el límite del vecino. Entonces yo estoy cazando en un terreno que creo que es de mi propiedad. Veo que se mueve un animal, yo estoy esperando un animal, lo veo que se mueve, le disparo, pero resulta que el animal al que le disparé, o lo que le disparé, no era un animal al que yo estaba cazando, por ejemplo un ciervo, sino que era el perro de mi vecino. Entonces, ¿qué pasa? En este caso, lo que me pasó a mí es que me equivoqué sobre la identidad del animal. Yo pensé que estaba matando a un ciervo en mi terreno y resulta que le disparé al eh, perro de mi vecino, que estaba justamente y ni siquiera estaba en mi propiedad. Entonces, ¿qué va a implicar esto? Que yo pueda demostrar mi buena fe. Es decir, que yo pueda demostrar que yo realmente pensé que estaba matando a ese ciervo de caza permitida y no que estaba matando justamente al perro que era de mi vecino. Y eso sería yo poder demostrar la buena fe en mi acto, mi error, digamos, o mi ignorancia de hecho, pudiéndola demostrar, yo quedaría justamente eximido de mi responsabilidad. Es bastante complicado también, digamos, también tener en cuenta estos aspectos, poder demostrar estos aspectos. ¿Qué ejemplos podemos ver? En los ejemplos del error o la ignorancia de hecho tenemos el error sobre la identidad de una persona. Por ejemplo, yo estoy en mi casa, de repente siento que alguien rompe la puerta o o entra por la puerta y lo ataco en legítima defensa cuando en realidad, no sé, era mi vecino que me venía a pedir ayuda. Y resulta que me estaban asaltando a él, él irrumpió en mi casa porque me venía a pedir ayuda, yo lo confundo a él con alguien y lo ataco. No sé, le agarro un cuchillo y le pego, agarro un jarrón y le pego porque yo creí que la que estaba entrando era una persona que estaba entrándome a robar. Otro tipo de error sería sobre la naturaleza de un objeto. Por ejemplo, yo tengo un, digamos, un recipiente donde tengo pastillas y yo pienso, no sé, que se me han confundido la pastilla y tengo una pastilla que yo creí que esa pastilla era una aspirina y se la doy a una persona y resulta que esa pastilla era otra cosa, por ejemplo, una amoxicilina, y se la doy a una persona y ese medicamento le provoca una reacción a esa otra persona y le termina provocando una intoxicación o un envenenamiento, y en realidad yo la pastilla que le di se la di creyendo que era una aspirina cuando en realidad me equivoqué y le terminé dando otra cosa. ¿Qué tengo que demostrar siempre en todos estos casos? Es mi buena fe, es decir, que yo realmente lo que estaba haciendo pensaba que era otra cosa y no lo que hice en realidad. Y después, respecto de una situación jurídica, por ejemplo, creer que un bien es propio y venderlo cuando en realidad pertenece a otra persona. Eso también es bastante complicado de demostrar, pero supongamos que estamos en nuestra casa, yo y mi hermano, los dos justamente tenemos la misma computadora, una computadora que hace un montón que no usamos, y yo vendo una computadora y resulta que cuando nos damos cuenta, mi hermano me dice, che, vos vendiste mi computadora. Y me puede denunciar justamente por haber hecho eso. Sin embargo, yo tengo que intentar demostrar mi buena fe, que en realidad fue una confusión, que yo creí que la computadora que estaba vendiendo era la mía, en realidad le estaba vendiendo la computadora a él. Después otra cosa, otro ejemplo, también sería sobre un objeto. Imagínense que ustedes están en una piscina, dejan el toallón, van a meterse a la piscina pública, dejan el toallón colgado en algún lugar, y cuando salen el toallón ya no está. Entonces ustedes denuncian que les hurtaron el toallón. ¿Qué pasaría en esta situación? La persona que se lleva el toallón, resulta que tu toallón era azul y la persona que se lo lleva, en realidad se lo lleva porque tenía un toallón azul. Pero él cuando fue a la pileta no se llevó el toallón azul, sino que lo tenía guardado en un bolso, y cuando sale de la pileta no se acuerda, se olvida, comete un error y cree que el toallón que estaba colgado era su toallón azul y lo agarra y se lo lleva. Y en realidad no es que nos quiso robar el toallón, sino que se confundió, que tuvo un error justamente de hecho con respecto a un objeto. Entonces, bueno, todos estos errores que se demuestren por la buena fe, justamente pueden hacer que una persona no sea punible. Bueno, ¿cuáles son los elementos
claves para digamos, para tener en cuenta en el error de hecho, es que el error tiene que ser sobre un hecho esencial de delito. Debe recaer sobre un elemento que sea constitutivo del delito. Por ejemplo, en el ejemplo anterior, el error caía sobre la identidad del animal, que es el elemento esencial del delito de daño. Es decir, que yo maté a una persona, o sea, maté al perro digamos, del hombre. Si yo, cuando mato algo, mato a un perro que era callejero, en ese caso no había tampoco un delito porque ese perro tampoco era, digamos, mío. Si no, no me podría denunciar por un perro que no era él. Que el error sea inculpable, es decir, que no debe ser imputable justamente al sujeto. ¿Pero por qué? Porque la persona pudo equivocarse debido a las circunstancias y conocimientos, como les dije en el ejemplo del talón. O sea, había posibilidad de que me equivocara en ese sentido. Vamos al ejemplo del hermano que le vendió la computadora al otro. Si la computadora era una sola, yo no puedo decir, me confundí y bendito computadora pensando que era mía, si no había posibilidad de que yo me equivocara. Es decir, si es la única computadora de la casa, yo no puedo demostrar que yo no conocía que esa computadora no era mía. Y la relación de causalidad, el error debe ser la causa directa del hecho. Entonces, en el caso del cazador, si él le hubiera disparado al perro sabiendo que era un perro, pero después alegara que se equivocó al apuntar, ya no podría invocar, en este caso, el error de hecho. Entonces, por ejemplo, en el caso eh, del rayón, si la persona termina diciendo, sí, yo en realidad vi que habían dos toallones azules, pero yo agarré el que era más nuevo, entonces en este caso ya no pueden invocar el error de hecho, porque en realidad sí había un componente que te decía, sí, eso no es lo que es, entonces acá no entraría el error de hecho. Bueno, es importante tener en cuenta en todo esto los diferentes grados de culpabilidad y la evaluación judicial. La evaluación judicial va a ser, porque con todas las pruebas que se presenten, acuérdense que en el error o la ignorancia de hecho, lo que yo tengo que demostrar es mi buena fe. Así que yo actué de buena fe, eso es importante. Y al final, el que va a terminar decidiendo si corresponde o no corresponde la punibilidad va a ser un juez. Y también puede pasar justamente que en algunos casos la persona podría haber evitado equivocarse si hubiera tenido un poco más de cuidado. Entonces, por ejemplo, supongamos el cazador, si hubiera tenido un poco más de cuidado y sabe que está fuera de los límites de su terreno, así que tendría que haber sido cauto y darte cuenta que estaba fuera de los límites de tu terreno y que podías matar a otro animal que no fuera ese ciervo. Entonces, a lo mejor en ese caso, aunque es real que él no quiso matar al perro, sino que pensó que era el ciervo, como se demuestra que existía la posibilidad de que él hubiera evitado eso, entonces sí se lo va a considerar culpable, pero a lo mejor va a haber un atenuante en la pena. Bueno, entonces, teniendo en cuenta todos estos conceptos que vimos, lo que vamos a hacer ahora va a ser analizar un caso real que pasó en Mendoza, que es el caso de Gil Pérez. Acuérdense que Pérez es una persona que fue fue acusado y encontrado culpable de matar a su tía y a su madre. Esta foto que está acá es una foto de Pérez antes del juicio. ¿Cuál es la gran duda que surgió en el juicio y qué fue lo que se puso justamente en tela de duda durante el juicio? Fue si la enfermedad que demostraba o que intentaba demostrar Gil Pérez era realmente auténtica o si estaba simulando. Entonces acá, fíjense que había un arduo trabajo de parte del fiscal que acusaba, la fiscalía que acusaba, y el abogado defensor. Entonces, el abogado defensor de Pérez, que era Carlos Guillermo, en realidad el abogado defensor no era Carlos Guillermo Mesina, sino que el psicólogo que contrata la defensa de Pérez, que era Mesina, ¿qué es lo que explicó respecto de la personalidad? Esta foto que ustedes ven acá es una foto que se tomó de esta persona cuando iba a comprar armas. Él tenía muchas armas que estaban registradas, o sea que él había pasado test psicológicos para poder tener
armas, porque una persona a la que se le va a dar un arma, una tenencia de un arma, tiene que pasar determinados controles psicológicos. Y él tenía varias armas ya registradas a su nombre. Esta es una foto tomada de la cámara de una armería donde él solía ir a comprar las armas. Y lo que dijo el psicólogo de la defensa. En Pérez vemos un discurso bien apragmático. Lo primero que haría un psicópata perverso, que es de lo que le acusaba de lo que se le intentaba acusar, es mostrarse positivo, agradable y no discutir con la prensa. Pero él es un caso diferente. Agredía y les gritaba a los periodistas, como se ve en las entrevistas que grabaron los canales de televisión. Esto es lo que decía el psicólogo de la defensa. Entonces, también el psicólogo de la defensa decía que si un paciente se viste igual, haga calor o frío, estoy ante una posible psicosis. O sea que él trataba de apuntar a un psicópata, a una psicosis, digamos, más que un psicópata, a una psicosis. Además, esa acumulación de barro que tenía en la cabeza no era porque fuera parte de una subcultura. Lo mismo con las rastas, no era un rastafari. Pensemos que iba así a comprar armas, a un lugar donde él sabía que iba a ser evaluado. Vemos entonces otra vez un comportamiento pragmático, difícil de entender y alejado de las convenciones sociales. Bueno, entonces como punto de partida de este trabajo lo que vamos a intentar es ver cómo aplicaba todo lo que vimos de los conceptos del artículo 34 para este caso en particular, y para eso ustedes van a necesitar entrar a ver todos los videos que se hicieron antes que aparecieran la madre y la esposa muerta. Él dio muchas entrevistas, dio entrevistas a los periodistas, justamente poniendo en tela de juicio la acción de la policía, la falta de seguridad en Mendoza, diciendo que él se iba a ir. Entonces, tienen que evaluar cómo fue la conducta de él antes de ser eh, encontrado, digamos, antes de ser acusado formalmente por el asesinato, por los asesinatos, y después van a tener que ir a ver todos los videos que surgieron después de que él ya fue acusado. Entonces necesito que comparen cómo ven la conducta, el habla de la persona, el desarrollo del pensamiento de la persona antes, cuando era entrevistado, antes de que apareciera la esposa, digamos la madre y la tía muerta, después que aparece, antes de que se lo acusara a él como culpable, antes que no que se lo acusara, sino que se lo procesara formalmente, que se lo notificara de que iba a ser procesado porque era el principal sospechoso. Entonces, ¿cómo fue su conducta antes y cómo fue ya después durante el juicio? Ustedes van a encontrar en YouTube muchos videos de esto, y aparte van a encontrar todo lo que son los alegatos. En los alegatos del juicio, inclusive ya en la sentencia, donde se le sentencia a este hombre, también van a poder ver cómo era la conducta. Van a tener que hacer una investigación bastante exhaustiva respecto a este caso. Así que necesito que vean varios videos, que no se queden con algunas cosas, sino que vean todos los videos que se hicieron de él, que vayan a las notas. Los psicólogos, tanto de la defensa como los psicólogos oficiales de la fiscalía, han dado notas y han desarrollado justamente las condiciones en los dos casos, porque justamente la defensa siempre quiso probar que esta persona no era punible, o sea, que era inimputable, y la fiscalía quería demostrar que él sí comprendió la criminalidad del acto. Entonces, eso es lo que quiero que vayan a evaluar. Van a tener una guía de preguntas que van a tener que completar, y van a tener que hacer un trabajo de investigación bastante profundo respecto a esto. Bueno, van a tener que subir el trabajo, lo van a encontrar, la guía de trabajo la van a encontrar en la plataforma, y este trabajo lo van a subir justamente a la plataforma. Van a tener toda esta semana, lo que queda de esta semana, y hasta el viernes de la próxima semana, porque es un trabajo que les lleva mucha investigación. Así que bueno, después cualquier tipo de consulta que tengan, vamos a acordar algún horario de consulta justamente virtual para esta clase en particular. Bueno, a trabajar, que tengan una buena jornada.